Hola y buenas tardes, hermanos. Queridos hermanos, como siempre es solamente la Biblia, la Sagrada Biblia de 1602, versión Cipriano de Valera. Entonces, vamos a lidiar con la diferencia o comparar lo que es la palabra de Dios, que es la verdad, verdad absoluta, y es un poquito diferente que hoy en día muchos piensan que sus pensamientos, su perspectiva, eh, es la razón que muchos dicen, pues, en mi opinión, mi verdad, mi punto de vista, ahora han superado o han sido puesto en vez o en lugar de la verdad, especialmente cuando la gente hablan de Dios, hablan de Jesucristo, hablan de la Biblia, la palabra de Dios. Muchos ponen su religión o su punto de vista en vez de medir y entender que Dios nos dio su palabra porque Él entendió, es omnipotente, es omnisciente, que quiere decir que Él sabe todo. Y siendo el Todopoderoso que sabe todo ya para proteger a nosotros, para que pudiera y puede existir adoradores verdaderos, aunque somos muy pocos, no miles, no billones, no millones, pero muy pocos. Dios nos dio su palabra para que podamos como examinar y verificar lo que es verdad entre nosotros, en el mundo en que vivimos, en nuestra casa y en cualquier cosa que requiere un juicio verdadero y sano. Vamos a San Juan, porque muchos, cuando comenzamos a leer la Biblia, vamos a pensar diferente que pensamos antes de meternos y estudiar la palabra. Por ejemplo, muchos están muy cómodos comparando o juntando religión con, por ejemplo, votación. No dicen que no van a discutir o hablar de política ni religión, porque de ambas conversaciones solamente sale pleitos o peleas o conflictos. Entonces, dicen, no, yo no voy a hablar de esos temas, pero Dios nos dio mandamientos, no nos dio religiones, 10 mandamientos, no 10 religiones. Jesucristo sumó la Biblia entera y los 10 mandamientos en dos mandamientos, no en dos religiones, no en dos iglesias, no en dos puntos de vista. Entonces tenemos que dejar como hemos sido criados en ese mundo o cómo estamos pensando o cómo creemos o cómo hemos aprendido en universidad, o dejar de pensar de Dios o su palabra como teología o de como religión y pensarlo como él lo dice. Es San Juan capítulo 17, versículo 17. Y así dice, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, santificar quiere decir bautizar, limpiar, purificar con la palabra, con la verdad, y la palabra es verdad. Y la palabra es lo que nos bautiza, nos limpia y que nos purifica. Entonces, porque tenemos que limpiar nuestra mente. Muchos han sido bautizados desde los 12 meses, 12 años, 5 meses, o un año, 5 años, 4 años, 32 años, pero todavía si no tienen la palabra y están habitando en la palabra que es el verdadero Jesucristo, todavía no tienen Jesucristo y todavía no son limpios, aunque bañan cada día o duchan 3, 4 veces al día.
Eso no importa. Porque lo que Dios nos manda, lo que Él nos dice, lo que conforme a Él es la verdad. Así es la verdad. Y su palabra se confirme, se verifique. Porque los profetas, los discípulos, los apóstoles, el Jesucristo bíblico, el Señor Jesucristo, no son solamente hombres, esos son a través, el Señor utilizaba ellos y a través de ellos nos dio su palabra. Pero muchos no lo piensan así, no pausando y viendo que desde Moisés hasta Juan el teólogo es como 1600 años. Más que una milenia. Y cuando comenzamos de ver la Biblia, no como algo religioso o algo de no pensar porque es tan profundo y ay, no quiero pensar, necesito hacer eso bien corto y simple. La palabra es simple en el sentido que el resumen de la palabra es que es la verdad. Y el todo de hombre es de hacer los mandamientos porque eso es como tememos al Señor. Leemos eso en Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Y siempre Dios nos advierte, diciéndonos en ese mismo capítulo de Eclesiastes capítulo 12, perdón. En Eclesiastes capítulo 12, versículo 12, antes que el versículo 13 de ese mismo capítulo, Dios a través de Rey Salomón nos advierte que tenemos que cuidar de estudiando libros de hombres, porque hombres van a crear y hacer muchos libros y de estudiar o educarse no tiene fin. Hay billones de libros de hombres, pero Dios tiene un solo libro porque es su palabra y es encima de todo otro libro y también encima de todos los libros juntos. Que si enfocamos en todos los libros juntos, libros de la Biblia, libros de teorías de hombres, libros de teoría Big Bang, libros de teoría de evolución, vamos a cansarnos, vamos a con todas esas estupideces y cosas que no son verdaderas, que tienen solamente un punto, que sus falsedades están para una persona que tiene eso, que tiene un cerebro inteligente, va a llegar a un punto, aunque los mismos que escriben esos libros de 500 páginas, ellos admiten que hasta un punto no tienen más explicación ni teoría. Por ejemplo, entonces, de teoría de evolución, dicen que venimos de monos. Entonces, y también que hay evolución o se cambien, se convierte en algo mayor. Es toda la teoría de evolución. Entonces, ¿a dónde siguen los monos que están creando niños o seres humanos? Si venimos de ellos. Y también somos mayor, pero ellos siguen ahí y nosotros seguimos acá. Los tenemos en zoológico porque sujetamos a animales, incluyendo monos. Pero Dios nos manda con sabiduría, nos guía con la verdad, que Él creó todo. Y no nos esconde de nada, pero con falsos profetas y gente que tienen una puerta en el mundo tratando de mostrarse educado por palabras de hombres, libros de hombres, y diciendo que son profetas, que son pastores, que son papas o esa cosa. Entonces tiene una puerta en el mundo, una puerta ni en Dios, pero diciendo que es así en sus iglesias y todo. Entonces dicen que el mundo es creado por Dios, pero también incluyen explicaciones de teorías de hombres, que uno se contradice el otro. No podemos combinar lo del mundo y lo de Dios conforme a como lo dice hombres. Entonces, el punto es
cuando examinamos la cosa, algo muy simple que nunca aceptaba, aún en mi ignorancia, si la teoría Big Bang, si el mundo fue creado, no solamente el mundo, el universo, si cualquier cosa, si consigas algo simple como una bola de fútbol, una pelota de fútbol, y metes como un fuego artificial en ella, una explosión muy chiquitita, comparado a algo que ellos dicen, es más que uno puede creer, de toda la expansión del universo fue creado por una explosión. Y no solamente un tonto lo dijo, todos lo dijeron, mientras usando eso para negar la creación de un Dios. Ok, entonces, si cualquier explosión, bomba nuclear, bomba atómica, fuego artificial, guárdalo en tu mano y deja que explota para que tengas un pulgar más, o 2 manos, o otras personas, o otra muñeca, o te cura de quizás tuviste un problema con tus dedos, y porque explosiones, obvio, conforme a ellos, en un nivel de todos lugares que ofrecen educación, o para hacer la gente sabia y educada, dicen esa tontería. Pero eso es la razón que tenemos que quedar en la Biblia, aunque no es el punto para que ves que hay no, todo en la Biblia. Tenemos que escudriñar como Dios nos mandaba, como Jesucristo nos mandó igual. En Juan capítulo 5, versículo 30, tenemos que escudriñar las escrituras para que tenemos no solamente gente tirando diferentes cosas que se llama sabiduría o que dicen que es así. Tenemos que como hallar y escudriñar y estudiar lo que Dios dice antes de concluir cualquier cosa. Él tiene que ser nuestro fundamento. Él tiene que ser nuestro base. Entonces, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, para las tonterías que dicen y adivinaciones de hombres de teoría de evolución, que explica el origen de hombre, que venimos o somos de monos. No, ellos son de monos entonces, porque no quieren admitir que vienen de nosotros, que sus padres y antepasados no eran tampoco africanos, eran negros. Los llamados negros, los verdaderos israelitas. Adán era de la tierra de Israel, que la Biblia en el principio, Dios lo llamó tierra, jardín de Edén. Y después de muchos siglos y miles de años, entonces, tenía el nombre tierra de Israel. Pero es importante de entender. Entonces, en vez de admitir la verdad, que la gente llamada blanca vienen de nosotros, niegan todo eso y prefieren decir que vienen de monos, en vez de admitir que ellos específicamente vienen de nosotros. Y la primera gente eran nosotros, no ellos, ni tampoco los africanos. Los africanos vienen de nosotros también. No toda persona de piel morena son africanos, pero en mentira hay tanta mentira que tenemos que alentarnos de tranquilizar nuestra mente en vez de buscar más datos de hombres y ver lo que dice nuestro creador. Vamos ahora en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Entonces, eso es el Señor mostrándonos que Jesucristo es el hombre espiritual. Adán fue creado, pero aún era formado de la tierra. Era un hombre carnal en todo sentido. Jesucristo nos mostró cómo de ser como el Padre Celestial, en obras y también en palabras y en todos sus hechos.
Entonces tenemos que ser no natural y cómo nos viene la cosa, cómo pensamos que están haciendo el mundo de nuestro alrededor y seguir el mundo en que habitamos. No, tenemos que ser como Cristo, el último Adán o el último hombre que es espiritual. Vamos a seguir. Ok, vamos en el versículo anterior. Dice así, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Siémbrase cuerpo animal, resucitará espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, mostrándonos que en cómo Dios hace la cosa, no somos igual que Dios, porque en los cielos, los ángeles todos tienen un cuerpo espiritual, nosotros aquí somos carnales, pero aunque no tenemos todavía cuerpo espiritual, como cuando uno fallece y retorna al Señor, como Dios nos dice, es el proceso de la muerte, que se sale el espíritu o alma del cuerpo, y el cuerpo retorna al polvo o a la tierra, como el polvo que es, la tierra que es, y el espíritu retorna al Señor. Entonces, el punto es que tenemos que aprender de qué se trata la vida, de qué se trata la verdad, conforme la boca de Dios y sus palabras que son nuestra vida, para que entendamos cómo vivir en esa vida, cómo guiar nuestra vida, cómo guiar nuestros hijos y criarles, cómo entrenarles, de qué entrenar en ellos, qué valores son importantes. No lo que pensamos, o si somos mal educados, o faltamos entendimiento de Dios o la vida o quien quiera. En vez de ser criminal, en vez de apoyar en nuestro propio entendimiento, tenemos que entender lo que dice el Señor. Pero ese capítulo entero es fantástico, pero déjame ir al punto específico para que, porque quiere ese versículo específico, porque es muy importante entender eso, hermanos. Dame un segundito, por favor. Ok, ok. Aquí es lo que quisiera de comprobar. Eso es 1 Corintios capítulo 15, versículo 39, de comprobar la diferencia entre hombre y monos y la palabra de verdad, que es la palabra de Dios nuestro creador, la Biblia, es completamente diferente y contradice las teorías de hombres de ciencia que en ese mundo son educados, pero comparado a Dios y la verdad, son mentirosos, son perdidos, son ciegos, no educados. Y ya es tiempo de despertar a la verdad para que podamos identificar y discernir lo que es la verdad y lo que es falsedad. Porque las falsedades dominan ese mundo hasta el punto que los hombres ciegos quieren en su poder, quieren retar la existencia del Señor con teorías de hombres. Quieren definir su creador diciendo que no hay uno porque una explosión creó nosotros, los peces, todo animal, todo planetas, todo. Y eso es falsedad, eso es tonterías. Son tonterías. Entonces, pero vamos a desprobar eso en ese momento. Dice, toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres y otra carne es la de los animales y otra la de los peces y otra la de las aves. Entonces, es importante de entender eso porque cualquier bestia, cualquier animal, no es una versión de ser humano. Sí, a veces tenemos ciertos venas o celulares, o he oído que a unos hombres que dicen cierta cosa que son verdadera o inteligente y no contradicen la Biblia, pero muchas cosas sí, no tiene Jesucristo y la palabra de Dios como su base. La mayoría, si dicen del Señor, lo hablan
debajo la sombra de catolicismo, cristianidad o religión, que toda religión fue creado por hombres. Cada religión tiene origen no de Dios, no de su palabra, pero de hombres. Es razón que ni cristianidad se encuentra en la Biblia. La palabra cristianidad no se encuentra en la Biblia, aunque tienen muchos. Catolicismo, como casi la mitad de 1 billón de personas fielmente siguen la Iglesia Católica, pero no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, ninguna, ni la palabra católica, catolicismo. Y muchos católicos sí son educados y siguen en la universidad y hablan de Dios en una parte de su boca y otra parte de su boca habla de teoría de evolución para mostrar en el mundo que son educados, que sí, yo creo en un Dios, pero yo soy educado también, no soy necio. No, si sigamos el mundo no podemos también seguir al Señor, porque ese mundo, vamos a 1 Corintios, para que entiende que es importante de tener el Señor como nuestra base, porque si no, de definición, la sabiduría de hombres del mundo no es sabiduría y contradice la Biblia. Vamos a quedar en ese mismo 1 Corintios y vamos a capítulo 1 y versículo 20. Corintios capítulo 1, versículo 20. Acabamos de leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 39. Ahora estamos en el primer capítulo y versículo 20. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? Entonces, el Señor está refiriendo a, como escriba, los que hablan y definen su posición del mundo. Por ejemplo, eruditas del mundo, escolares que mientras que dicen que son expertos de la Biblia, tratan de negar a la misma Biblia. No, no era sangre durante el tiempo de Moisés en Egipto, a donde pirámides. No, era depósitos de diferentes tierras que se tienen color rojo y bermejo, y porque la gente eran tan supersticiosos, pensaron que era sangre. ¿Qué clase de erudita o escolar de la Biblia es eso? No, son profetas falsos, son hijos del diablo buscando negar al verdadero Jesucristo, la Biblia, en todo sentido, comenzando con la misma palabra de Dios, negándolo mientras tienen el título que son como sabios de la Biblia. No, son falsos profetas. Pero sin la Biblia no vamos a entender eso, vamos a ser engañados ni saberlo. Eso es interesante. Sí, sí, también vi en otro YouTube que hay como depósitos de tierra ahí que también otros países tienen eso también. Entonces yo lo había visto, entiendo, sí, sí, eso hace sentido. Tampoco hace sentido. Nuestro creador no hace error, no busca engañarnos. Hombres buscan engañar o explicar cosas que no entienden y ponen mentiras, pero lo dice teoría para que es más blando en vez de que ellos son perdidos y tontos y la persona que les oyen o les hacen caso son tontos también. Entonces, vamos a seguir. Dice que es del sabio, que es del escriba, que es del inquiridor de este siglo, de este mundo. No a Dios enloquecido la sabiduría de este mundo. Entonces, Dios se apartó y solamente dejó su palabra para ver si la gente van a seguir al verdadero Jesucristo, que es el enviado por el Padre Celestial y profetizado y cumplió toda la palabra de Dios. Aunque no hemos vivido 2000 años pasados cuando vino y fue asesinado, resucitado después de 3 días y después de como 40 días regresó al Padre Celestial como fue profetizado en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Pero cuando comenzamos a aprender la palabra, no hay fe ciega. Fe es igual o congruente con la verdad. No fe ciega, no fe que es sinónimo con cualquier iglesia, religión o catolicismo, cristianidad, no.
Jesucristo es la fe, porque Él es la palabra de Dios, porque Él es el verbo y la palabra de Dios. Verbo de Dios, palabra de Dios, lo mismo. Es la Biblia y la palabra hecha carne, y Él cumplió la palabra de las profecías que fue escrita de Él. Pero todavía Él queda, no solamente porque Él es el Espíritu Santo que sienta a la diestra del trono del Padre Celestial, pero también obra a través de la palabra, que es viviente, que es real, que está siendo cumplido hoy en día en esos días postreros. Entonces tenemos que quedar en la palabra. No hay verdad sin la palabra. No hay justificación sin la palabra. No hay una persona que hace sentido sin la palabra. Pero por falta de entendimiento de la palabra, hombres siguen los ciegos sin saberlo. Siguen lo que suena correcta en vez de lo que confirmamos paso a paso que es verdadero. Vamos a seguir. Dice, porque no ha Dios enloquecido la sabiduría de este mundo, porque cuando todos tenían toda esa sabiduría y congeló todo el mundo, todos los de ciencia, todos los educados, todos los doctores, algunos fallecieron con ese mismo COVID, porque era pestilencia que fue profetizado de Dios en San Lucas capítulo 21, versículo 10 y versículo 11. Cuando los discípulos pidieron a Jesucristo, cuéntanos, ¿cuándo será tu segunda venida y el fin del mundo? Y comenzó de decir de falso profeta inmediatamente en Mateo capítulo 24, versículo 3, también, no solamente San Lucas capítulo 21, pero si sigamos leyendo en Mateo capítulo 24, cuando leemos en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, también vemos guerras, rumores de guerras, como el mundo caótico y con mucha violencia y peligros, y también pestilencias, guerras contra naciones. Hay mucha tensión entre nosotros los verdaderos israelitas y nuestros opresores donde quiera, no solamente en la Grande Babilonia, los Estados Unidos. La Grande Babilonia es uno de los nombres bíblicos que Dios dio a los Estados Unidos antes que comenzó de existir. En el siglo XVII, en el año 1619. Entonces, muy importante, hermanos, de aprender la palabra, porque estamos viendo que lo que hemos aprendido, aun si uno fue a universidad o llegó a colegio o era interesado en historia y eso, lo que dicen hombres contradice lo que dice el Padre. Y sí, ciencia de hombres, sí dice que a 100 Celsius agua comienza a hervir, se congela a 0 Celsius. Sí, dice ciertas cosas que son verdaderas, algunos hechos, pero no al nivel de Dios, no al nivel que nos sirve en las cosas que cuentan esa vida, cómo adorar a nuestro Creador, si Él existe, cómo Él creó ese mundo. En nuestro problema y la confusión y locura en ese mundo, cómo enderezamos nuestro camino, cómo sobrevivimos. Tenemos problemas con la madre de nuestros hijos, ¿cómo resolvemos eso? Y cuando no entendemos a ella, uno no sabe comunicar bien, ella no va comunicando o tirando olla, esa es la forma de comunicar, pensando que uno debe que leer su mente. O acusando de algo que quizás no hay, y cuando uno no tiene entendimiento, no va a poder superar y organizar y ordenar su casa. No va a saber cómo orar al Señor, va a comenzar a dudar al Señor. O no saber, va a buscar hombres en vez de quedar con el Señor y aplicar las escrituras que no han aprendido. Entonces, es muy importante, hermanos, de quedar en la palabra hasta que podemos, como Dios nos dice, enderezar nuestros caminos, porque necesitamos a Él de aprender cómo purgarnos, cómo, ok, yo creo en el Señor, eso es bueno. Yo tengo mucha duda, eso es malo, eso es contra el Señor, eso, si no, cuando uno falla en fe, va a tener dudas, va a ser de doble ánimo, como yo soy, ay, tengo que cambiar eso, vamos a ser contritos para llegar al punto que podemos mejorar con admitir nuestros errores
y pecados. No justificar cuando estamos en contra de la Biblia. No dejar de orar al Señor cuando se pone dura la cosa. Entonces, vamos a seguir. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, Dios en el pasado, con Jesucristo mismo y en esos días postreros, elige muy pocos de los elegidos de Israel. Israel son los llamados negros y los llamados indígenas de las Américas, del Caribe y nuestros hermanos derramados. Nosotros somos los verdaderos israelitas, no la gente en la tierra de Israel. Eso fue identificado y comprobado sin duda de Jesucristo de su propia boca en San Lucas capítulo 21 y versículo 24. Ezequiel capítulo 35. Muchas escrituras comprueban que las otras naciones va a estar encargado de la tierra de Israel, y eso fue cumplido desde el año 70 DC. Casi 2000 años, 1950 años y pico. Fuimos echados de la tierra por los romanos, porque Dios nos advirtió muchas veces y enviaba a los romanos para echarnos de la tierra en 70 DC. Y desde ese tiempo estamos esparcidos solamente fuera de la tierra. Eso no era la primera vez que fuimos de la tierra o no estábamos en la tierra, pero los indígenas vino acá en el siglo VIII, como el año 724, así, en el cautiverio de los asirios. Y fuimos derramados en su territorio y orando al Señor, pidiendo disculpas y perdón. Dios nos dejó de venir acá, porque ya conocimos de esa tierra de las Américas, pero no vinimos acá de vivir, solamente de sacar minerales y cosas buenas de esas tierras. Pero así es como llegaron los indígenas de acá. Cuando leemos en el cuarto libro de Esdras, capítulo 13, versículo 39 hasta versículo 46. Entonces ya es tiempo de aprender la palabra y vamos a leer esa parte otra vez porque es mucho, pero es importante. Entonces estamos citando la sabiduría del Señor, la sabiduría de Dios. Y él dice que la sabiduría de hombres, por esa misma sabiduría, educación, lo que valora a hombres y su sabiduría, niegan a la existencia y de un Dios y caerán por su misma como insensatez, mientras que Dios, por lo que estos sabios piensan que es sabiduría, Dios va a usar lo que ellos consideran tonterías. Él va a usar esas tonterías de los que sirven a él como él manda, van a oír la palabra y por esas predicaciones van a ser salvos, porque la predicación única es de la palabra, no de religión, no de catolicismo, no de cristianidad o cualquier religión, solamente es de la palabra de Dios. Es la razón que el verdadero Jesucristo no es cristianidad, no es catolicismo, no es mormones, no es testigos de Jehová, no es, ¿cómo se dice? Pentecostales, es solamente la palabra hecha carne, la Biblia. Entonces quedamos en la Biblia. Ya dejamos esas religiones porque no nos sirve. Tuvieron más de 500 años con Cristóbal Colón de mostrar el camino, pero solamente quedamos en esclavitud, afligido, decayendo, empeorando y más perdido que nunca. Y ya es tiempo de tornarnos y retornar al Señor, como Él nos manda, arrepentir conforme a lo que Él manda. Entonces de acá vamos de aquí, vamos, porque es muy importante de entender que la palabra es nuestra vida. Vamos al segundo libro de Timoteo, porque muchos
no entienden la palabra cuando lo lean, y en vez de orar al Señor, entendiendo la importancia de la Biblia y la importancia de venir humildemente con el Señor, no te confundes si sois educado o has atendido en universidad, has asistido a universidad o colegios o cualquier forma de educación. Eso no quiere decir que tú vas a abrir la Biblia y entenderlo. Tenemos que pedir al Señor por entendimiento. Tú puedes entender las palabras, pero todavía va a ser pesada sobre tu cabeza y tu mente, porque no vas a entenderlo, porque Dios ha sellado su palabra y lo abre cuando pedí y será dado. Toca y será abierto. Eso es Mateo capítulo 7, versículo 7 hasta como versículo 10. Entonces, es importante de entender nuestro lugar, de humillarnos delante de nuestro Creador, en vez de llegar a Él como ya sabemos la Biblia, o ya te estoy sirviendo por 30 años, 10 años desde mi niñez y quiero hablar No, tenemos que humillarnos grandemente, porque el Señor es honrado por los mansos, por los humildes, por los que saben que no somos igual que nuestro Creador, o que si hemos dicho blasfemias o hemos negado al Señor o uno maldijo al Señor y todavía está vivo, tenemos que pedir como perdón y arrepentir verdaderamente y humillarnos y pedir que el Señor nos perdone sinceramente y nunca dejar de pedir perdón, porque muchos que han hecho menos que eso han fallecido cuando leemos la historia de la Biblia. No, eso no son cuentos o cuentos de hadas, es historia verdadera. Entonces, y el mundo niega eso porque su trabajo es de ser al contrario de Dios. Habitamos en el mundo, pero tenemos que tener la mente aparte de lo que vemos, y como somos testigos de las cosas del mundo, tenemos que alejarnos de sus pecados, de su forma de ser, de sus religiones, de todo, de su forma de adorar un creador falsamente, conforme a hombres, no conforme a Dios. Entonces, segundo Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, dice, vamos a 15, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Y qué sabes las sagradas letras desde la niñez? Entonces, muchos han oído de la Biblia, la mayoría del mundo conoce de la Biblia, pero ya es tiempo de entender que hay engaños aún con la Biblia, porque tú tienes muchas Biblias que dicen o tienen la estampilla o la palabra Biblia encima, pero no son la palabra del Señor. La palabra de Dios es su palabra, que es traducida de las lenguas de hebrea y griega a español. Y el único que lo hace y contiene todos los libros es la versión Cipriano de Valera. Hay una Biblia antes de eso, pero esa Biblia tiene errores, y aunque era como uno de los primeros que fue traducido, no era traducida buena. Entonces hay errores, aunque es mejor que cualquier otra Biblia, sino en Cipriano de Valera versión. Entonces es importante de buscar esa Biblia, y es escasa de propósito. Entonces vamos a seguir. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús es la misma Biblia, la misma palabra sagradas de Dios. Él es la palabra hecha carne, el verbo de Dios hecha carne. Vamos a seguir. Toda escritura inspirada divinamente es útil para enseñar. Entonces la Biblia no viene de San Pablo, apóstol Pablo, o de Moisés, ni de Jesucristo mismo. Dios nombró él la palabra porque él era perfecto y todo profeta profetizó de él. Vamos a seguir. Toda escritura inspirada divinamente es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Entonces, para ser un hombre bueno, una mujer buena, madre buena, esposo bueno, cualquier cosa, hijo bueno, tenemos que seguir la palabra del Señor y sus mandamientos contenidos. No lo que hombre dice, solamente el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento, o los
quinto libros de la Torá, no, tenemos que seguir toda la Biblia. Y ninguna religión, ni judaísmo, cualquier religión, no se encuentra en la Biblia porque no es del Señor. Tenemos que ser del Señor, habitar